Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempos de Innovación. Soy Ana Gabriela Sobarzo, directora de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hoy día vamos a continuar con la entrevista a Marcos Villa. Hoy nos va a comentar cuál fue su experiencia al vender su empresa, al fundar la Fundación Villagoñi y cómo está ayudando a la universidad en el proceso de ir hacia una institución más innovadora. ¿Comenzamos? Hola Marcos, gracias por estar de nuevo el día de hoy. Yo estoy muy emocionada de poder seguir conociendo de tu historia de vida y quisiera comenzar el día de hoy con una pregunta que, insisto, yo lo he visto en las películas. O sea, cuando salió la película de Mark Zuckerberg y finalmente él llega a cotizar en bolsa y bueno, cuánto se evaluó su empresa. Yo sé que tú seguiste el mismo camino. Y quisiera que nos contaras a todos acá cómo fue tu experiencia de estar ahí en el Nasdaq, ver cómo se cotizan tus acciones, todo lo que pasó antes. Cuéntanos un poco cómo es eso de un peruano que además es exalumno de nuestra universidad, que llegó a generar un nivel de inversión tan alto. Por favor. Sí, bueno, mira, hablando de películas, la experiencia completa. El día que salimos a bolsa fue casi un día de descanso. Pero la experiencia completa para mí es otra película, más bien Saving Private Ryan, cuando las barcazas de desembarco con los soldados americanos llegan a Omaha Beach, que fue la peor de las 3 batallas del día de hoy, cuando se abre la puerta de la barcaza y comienzan a llover las balas izquierda, derecha, al centro, y la gente tiene que operar, los soldados tienen que operar con las balas viniendo. Esa es la sensación global que tengo, el emocional de cómo fue, porque es muy intenso. El proceso de lo que se llama descubrimiento del precio de la acción, cuál es el precio al que va a salir el día que comienza la cotización en bolsa, es un proceso muy largo por el cual hay que hablar literalmente con docenas de banqueros e inversionistas que están en San Francisco, en Nueva York, en Boston, en Chicago. Disculpa que te corte. Tú eres un investigador. ¿Te fue muy difícil hablar con los banqueros? O sea, ¿qué recuerdas de esa parte? Referencia a otra película. Ok. Mi CEO, Laura Schober, una gran persona y muy buena amiga. Un CEO, para los que no sepan, es el gerente, digamos, de la empresa. La gerente general. Era la primera película de la Guerra de las Galaxias, cuando Luke Skywalker está en la nave yendo a destruir la Estrella de la Muerte. R2-D2 estaba sentado en el compartimento guiándolo. Yo era R2-D2 y Laura era Luke Skywalker. Era muy gracioso porque yo, como gerente científico, era más bien el que tenía que hacer la traducción. Yo creo que el papel de gerente científico es traducir, además de manejar todos los proyectos, desde descubrimiento hasta pasarle la batuta al director médico, al gerente médico. Hay también ese trabajo de traducción al inversionista, de poder establecer una narrativa por qué lo que nosotros hacemos es importante y cómo es diferenciado. Entonces, básicamente era esa experiencia de tener docenas de reuniones. A veces empezábamos a las 6 de la mañana en Nueva York, para el mediodía estábamos en Boston, para el final del día estábamos en San Diego, y me acuerdo sobre todo este día que terminamos tan tarde en San Diego y teníamos que estar en Chicago a las 7 de la mañana del día siguiente, que como ya no habían vuelos, nos metieron en un jet privado y llegamos como a las 3 de la mañana a Chicago, y uno puede pensar, uy, qué cool, un jet privado, pero la verdad es que estábamos tan cansados que al subir al jet lo primero que hicimos fue caernos muertos y volamos dormidos todo el camino. Es muy intenso y de nuevo hay este trabajo de traducción, de poder mostrar al inversionista cómo es que esto puede ser una historia potencialmente de alto valor. O sea, lograste desarrollar una comunicación efectiva. Sí. Y eso lo fuiste construyendo durante
tu carrera o crees tú que uno nace así súper comunicativo o lo fuiste adquiriendo? Eso es muy interesante porque yo diría que por naturaleza soy introvertido, soy ¿Sí? tímido, pero tuve que aprender a... It's showtime, como se dice, y bueno, uno sale y tiene que poner en cierta manera una performance. Es una experiencia interesante porque para un introvertido eso toma un montón de energía. Y yo leí alguna vez que Jimi Hendrix perdía 2 a 3 kilos en un concierto. Bueno, yo creo que perdía 2 a 3 kilos al día durante todos estos días y parte era la energía que me tomaba estar siempre listo. Y hubo muchas anécdotas buenísimas. Por ejemplo, había, ya no me acuerdo en cuál de las firmas ni la podría decir, pero había un inversionista, uno de los jefes de inversión, que tenía una reputación de ser el cuco y de básicamente destruir a los gerentes científicos. Y era una persona muy interesante porque venía con un cuaderno, abría el cuaderno y comenzaba por preguntarle a uno de dónde era, en qué colegio has estudiado, cuáles fueron tus notas de bachillerato. Básicamente escribía una biografía corta del gerente científico. Y entonces ahí uno comenzaba a presentar. Yo empezaba a presentarle, estamos haciendo esto, el otro. Y siempre tiraba bombas. Él era famoso por tirar bombas hasta encontrar el punto débil del gerente científico y traérselo abajo. Y estaba explicándole nuestra tecnología tenía que ver con ADN nuevo. Y entonces le estaba enseñando las bases nuevas que teníamos en el ADN. Y él me pregunta, ¿y cuál es la energía libre de interacción de esas bases? Y entonces esos son los momentos en que uno tiene que pensar en el momento. Entonces yo dije, bueno, me acordé de mis clases de bioquímica en la Cayetano. AT es más o menos 6 kilocalorías por mol. GC es entre 9 kilocalorías por mol. Entonces yo digo, más o menos entre 6 y 9 kilocalorías por mol. Y eso fue como en un mundo para Julius cuando finalmente desarman a Fernandito, que tenía básicamente la misma tendencia de atacar a la gente. El tipo se desinfló completamente. Escuchó pasivamente el resto de la presentación. Y con eso ya... Sí, y me acuerdo que cuando salimos con Laura nos reímos porque dijo, lo agarraste y lo desinflaste. Pero tu papel, eso de traducir, es complejo. O sea, a mí me ha tocado tratar de traducir lo que el investigador y muchos de nuestros investigadores tienen, que son cosas muy, muy interesantes que pueden tener un impacto, pero que cuando el investigador lo comenta, lo dice de una manera que no lo entiende nada más que él y sus pares. Entonces, me parece extraordinario que haya, y además con banqueros, que incluso es más complicado todavía, porque claramente de muchas de las cosas que tú hablabas, ellos no necesariamente lo conocían. Sí, pero fíjate, si bien es cierto, hay los banqueros generalistas a los que uno tiene que empezar por decirles de dónde vienen los niños, pero la mayoría de firmas realmente importantes ahora contratan pues gente con background en bioquímica, biofísica, medicina, y no es raro encontrarse con médicos, con científicos. Ahora hay firmas que son muy sofisticadas, de manera que más bien, si bien es cierto que me he encontrado en situaciones en que tengo que decir de dónde vienen los niños, a veces la traducción es más de cómo la plataforma tecnológica ofrece una manera nueva de resolver un problema médico. Y volviendo al día del Nasdaq, síguenos contando cómo fue eso me comentaste que hay partes que todavía están como nebulosas. Eso fue como, de nuevo, fue casi como un día de descanso porque ya no tenía que actuar. Era básicamente día libre, pero el día anterior nos dijeron que nos habían elegido como la compañía para hacer la ceremonia de cierre. Ya. Y eso fue... Quizás explícale al público lo que es la ceremonia de cierre. Es el equivalente a la ceremonia de toque de campana en la bolsa de valores. En el Wall Street. Ajá. En Wall Street, en la bolsa de valores de Nueva York. Nasdaq también tiene una ceremonia. No se toca la campana, sino es una ceremonia en que tiran pica pica. Uno está en un estrado, están todas las pantallas alrededor mostrando los precios de todas las compañías que están listadas en Nasdaq, el índice, y eso fue muy bonito, fue muy emocionante. Estábamos los ejecutivos, pero también
invitamos a empleados, a algunos de sus hijos. Mi hijo Sebastián me acompañó y fue algo muy especial salir a Times Square y ver mi cara ahí en la piel pantalla de la torre de Nasdaq. Todo eso fue realmente de película. Por eso yo digo que es realmente una historia que es de película. Sí. Pero uno nunca cree que eventualmente un peruano sí lo hizo. Entonces, por eso para mí era emocionante que la gente pudiera escuchar tu historia. Ahora quisiera hacerte una pregunta de lo que vino el día después. ¿Qué pasó con Marcos Milla después de ese día en el cual probablemente uno piensa que se ganó la lotería? Cuéntanos un poco de todo lo que estás haciendo y cómo ha ido evolucionando tu carrera desde ese momento. Bueno, el día después, mi primer día de vuelta en San Diego, esta historia la voy a contar porque es muy buena. Y la presión que esto pone en el cuerpo de la manera más física. Llegué como siempre el lunes, yo era de llegar tempranito, llegaba primero que nada a las 6 de la mañana, entro a mi oficina y comienzo a notar que el suelo se mueve. Y me siento, prendo mi computadora, comienzo a chequear correos, pero las teclas se movían y todo se movía. Y llega un momento en que toda la oficina comienza a dar vueltas y entonces ya no podía mantenerme en la silla, tuve que sentarme. Y por suerte hay una secretaria que también llega muy temprano, me vio, estaba sudando frío y me dijo, ¿qué te pasa? Le digo, no sé qué me pasa. Y me sacaron en ambulancia y fíjate que colegas de J&J se han enterado que han sacado a un ejecutivo en ambulancia y al final solo era agotamiento. Y bueno, me acuerdo que, y no te puedo decir cómo, o sea, de estar en emergencia, estar en casa. No me acuerdo cómo llegué, pero al mediodía me levanto y casi como en la película de los Blues Brothers, de los hermanos Caradura, cuando revienta el edificio se paran y dicen, tengo que ir a trabajar. Al mediodía me paré y fui a trabajar. Y estuve en la tarde trabajando porque, bueno, todo lo de Nasdaq sí espectacular, pero de ahí comenzó una parte del trabajo que fue muy dura. Porque la diferencia entre una compañía privada y una compañía pública es que en una compañía pública tú tienes que declarar todo públicamente. Entonces cada cosa que no sale, si es lo suficientemente importante, es lo que se llama un hallazgo material. Y eso se tiene que reportar al Stocks and Security Commission. Entonces, bueno, era mi trabajo asegurarme que en el cuarto de máquinas todo estuviese funcionando y era un trabajo bien duro. Además de eso tenía el trabajo de todavía mantener la interacción con los inversionistas porque se tiene que mantener el flujo de noticias básicamente para que el stock se mantenga en su precio. O sea que la acción no va, entonces hay que entregar mucha información a los inversionistas. Pero aparte de eso todavía estábamos en un proyecto pues médico de poner medicinas en pacientes, que al final eso era lo número 1, 2 y 3. Entonces te diré que casi, pues esto puede sonar negativo, pero casi eso era una distracción de lo que era mi trabajo diario de vamos a empujar esta medicina a la clínica. Pero bueno, la cosa más o menos la hicimos funcionar y de nuevo, meter una medicina en estudios clínicos es lo más difícil que he hecho en mi vida. No hay punto de comparación con nada que he hecho antes. Pero finalmente pusimos la medicina en pacientes con cáncer y los biomarcadores mostraban que estaba trabajando. Y en ese momento varias compañías nos comenzaron a dar vueltas y, descubrimos la molécula de nuevo en el ensayo más Mickey Mouse en diciembre de 2017. Dosificamos nuestro primer paciente con cáncer en julio del 2019. ¡Wow! Rapidísimo. Fue un récord, 18 meses de descubrimiento del primer paciente dosificado. Y bueno, para diciembre Sanofi nos compró por $2.500 millones, que es un récord para una compañía en desarrollo temprano de fase 1. Voy a recalcar, $2.500 millones. Entonces, es importante que el público sepa que, por eso yo siempre decía que este es como un caso de Mark Zuckerberg, pero no lo contamos así. Entonces, y es además un egresado, un exalumno de nuestra universidad. Marco, a mí me gustaría que comentaras ahora lo que estás haciendo el día de hoy con la Fundación Villagoñi
que además ha seguido más o menos lo que sigue todas las personas que han llegado al punto donde estás tú el día de hoy. Yo creo que hay momentos en que las cosas cambian lo suficiente para que uno tenga que preguntarse qué es lo siguiente. Me quedé con Sanofi un año porque fue mi compromiso asegurarme que la transferencia de la plataforma tecnológica funcionase, monitorar el estudio clínico en cáncer. Además, pusimos una segunda molécula en la clínica para enfermedades inmunológicas. Pero después de eso quise reinventarme como profesional y por eso me pasé a inversión, me pasé al lado oscuro del lado oscuro. Inversión, pero inversión en biotecnología, precisamente para buscar las ideas nuevas. En lugar de estar en el motor de un solo barco, en la sala de control de un solo barco, tener un trabajo más de granjero, poner semillas, regarlas un poco y a ver qué sale. Lo cual es lo que hago ahora con Samsara Biocapital, que está basada en Palo Alto. Y bueno, como familia, yo creo que lo que es importante, y en esto, bueno, mi esposa Mari pues es una persona que es una compañera que realmente siempre me ha centrado. Yo creo que ella lo vio muy claro, lo vimos muy claro, que lo más importante era no cambiar nuestra vida. Nos gustaba mucho quiénes somos, nuestros hijos, todo lo que tenemos, y queríamos mantenerlo así. Entonces nos pareció importante poner ese dinero a trabajar para justamente darle oportunidades a gente que no tiene oportunidades. Hay mucho talento en Perú y mucha necesidad. Entonces creamos dos fondos distintos, uno de ellos personal con el que financiamos iniciativas en Cayetano Heredia, por ejemplo, la beca de máster en ciencias, que es específica para estudiantes de beca 18. Nosotros creemos que Humala tuvo una idea muy buena con beca 18, pero sabemos que bachillerato pues no te da realmente un perfil profesional, una rampa lo suficientemente alta. Entonces la idea era tomar a estos chicos brillantes de beca 18 y llevarlos a estudios de posgrado en Cayetano Heredia. Con la fundación nos permite tener proyectos más cercanos a instituciones en Perú. Nuestro primer proyecto fue la adopción de una asociación de madres con hijos que sufren de fibrosis quística. Y de hecho yo creo que esa fue nuestra inspiración. Y me acuerdo que nuestra muy buena amiga también egresada de Cayetano Heredia, Lucrecia Monsante, Chursi, nos invitó a una cena para recoger fondos para FICI, esta asociación de madres. Y a veces cuando uno se da de cara, le cae como un ladrillo en la cara ver la necesidad de la gente y el abandono del Estado peruano a pacientes. Yo me acuerdo que saliendo de esa cena nos dijimos, si algún día las cosas funcionasen, esto es lo que vamos a hacer. Y ahí fue donde realmente comenzamos, y yo creo que ahora estamos en un proceso de aprendizaje. El aprendizaje siempre es duro, pero tenemos la motivación de que podemos hacer diferencia en la vida de gente que no tiene opciones. Marcos, como siempre somos esclavos del tiempo, me emociona mucho poder escuchar cómo tú estás cambiando la vida de personas. Es verdad, a mí me ha tocado trabajar con personas con fibrosis quística y ver el abandono del abandono, porque no hay nada, el Estado ni siquiera lo contempla como una enfermedad desatendida. Y que tú y tu esposa estén haciendo eso me parece una labor loable. También agradecerte por las nuevas becas que ustedes están dando a la universidad y que efectivamente van dirigidas a los chicos de beca 18, reconociendo que hay mucho talento en ellos. Y me gustaría, como ya tenemos que terminar el programa, que te puedas dirigir a nuestros espectadores a darle algún tipo de aliento y bueno, invitarte. Yo sé que ahora te vas nuevamente a Samsara, probablemente a seguir buscando, como dice todo, a seguir siendo granjero, a hacer siembra de nuevos capitales, pero invitarte cuando vuelvas para que nos comentes algunas otras cosas, por ejemplo, cómo negociar, cómo se negocia con una empresa como Sanofi, para nuestros alumnos, por favor, para que puedas despedir. Sí, bueno, muchas gracias. Ha sido una experiencia maravillosa compartir estas experiencias de vida. Tal vez una cosa que no he dicho que es muy importante, en el programa anterior hablamos del miedo.
Lo que no he dicho hasta ahora es que mi vida profesional ha sido una serie de fracasos hilados uno con otro, y es a través del fracaso que llegué finalmente a un logro que es importante. Yo diría que hay que verlo en perspectiva. Estas medicinas todavía falta probar que realmente trabajan y probablemente van a pasar años antes de que sean realmente aprobadas. Entonces yo creo que hay que verlo con humildad, pero sí hay tal vez un mensaje que quisiera dejar a los que vean este programa, es que el fracaso es la maestra más importante en nuestras vidas. Gracias, Marco. Y gracias a nuestros telespectadores, y los esperamos en el próximo programa Tiempos de Innovación.